Bien, entramos a clase. Sean bienvenidos. Continuamos con el tema de amplificadores operacionales. En esta ocasión vamos a entrar a estudiar el amplificador no inversor. Su instructor, Martín Reynoso Cerón, les da la más cordial de las bienvenidas. Comenzamos. Bien, tenemos el amplificador no inversor. Esta es su configuración. Una resistencia conectada con el terminal de salida hacia el terminal inversor, el cual tiene el signo negativo. Esa resistencia la vamos a denominar RF o, propiamente dicho, resistencia de retroalimentación. Y además también tenemos conectada una resistencia llamada R1 conectada hacia un terminal de tierra. Por otra parte, tenemos el terminal con el signo más, una tensión o señal de entrada. Esa señal de tensión se conecta a este terminal, el cual se denomina, correcto, terminal no inversor. De ahí su nombre. Entonces, nuestro objetivo es encontrar la relación de voltaje de salida o la señal de salida respecto a una señal de tensión de entrada. Recurrimos a la ley de corriente de Kirchhoff o ley de nodos, la cual nos dice que las corrientes que entran en un nodo es igual a las corrientes que salen. O de otra forma, la suma algebraica de todas las corrientes que están presentes en un nodo debe de ser resultante como cero. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el nodo que debemos de analizar? El nodo que debemos de analizar lo encontramos en los terminales donde se une la resistencia R1 y RF. Tenemos, por lo tanto, una corriente 1 debida a la resistencia 1 y de este punto sale la corriente 2 hacia la resistencia RF. Por lo tanto, si nosotros nos regresamos a la ley de corrientes de Kirchhoff, entra una corriente I1 y sale una corriente igual a I2. Ahora, debemos hacer la relación de estas corrientes de acuerdo a la ley de Ohm. La ley de Ohm para la corriente nos dice que el voltaje debe de ser entre la resistencia, el voltaje que existe en una resistencia, es decir, su diferencia de potencial. ¿Cuál es el voltaje que existe en un punto y el voltaje que existe en otro punto? Bien, comencemos a analizar el amplificador. El amplificador, si nosotros nos ubicamos en el terminal no inversor, es decir, donde tengo el signo más, ¿sí?, nosotros podemos ver que entra una señal de tensión de entrada, Vin. De acuerdo a las características de alta impedancia de los amplificadores, dice que todo lo que entre en el terminal no inversor se va a ver reflejado en el terminal inversor. Por lo tanto, Vin también se ve reflejado en donde tengo el terminal con el signo negativo. Entonces, este punto va a ser mi punto de análisis, como lo habíamos aquí etiquetado, nodo a analizar. Ahora, el diferencia de potencial pues va a estar dado entre ese punto menos, por ejemplo, para la resistencia 1, un 0. ¿Por qué? Porque está conectado directo a tierra. Habíamos mencionado que cuando yo tengo una conexión a tierra, electrónicamente hablando, tenemos un cero electrónico. Entonces, para la corriente I1, nosotros vamos a tener que Vin, que es mi punto de referencia de análisis, menos el 0 de la tierra, entre la resistencia 1. Y ya cumplimos con la ley de Ohm para la corriente 1. Del otro lado de la igualdad, vamos a tomar el voltaje de salida, ¿sí?, como punto de referencia, menos el voltaje de entrada entre la resistencia RF. Y ya tengo una relación voltaje entre resistencia, cumplo con la corriente. Bien, a partir de aquí solamente es hacer álgebra, un poco de álgebra. Del lado derecho de la igualdad, Vout menos Vin sobre la resistencia RF. RF está dividiendo, lo voy a pasar del otro lado de la igualdad multiplicando. Por lo tanto, pues elimino el 0 y me va a quedar RF entre R1 por Vin. Y esto va a ser igual, obviamente, Vout menos el voltaje de entrada. Como es de mi interés en conocer el voltaje de salida respecto al de la entrada, simplemente despejo. Vin, que está restando del lado derecho de la igualdad, pasa del lado izquierdo sumando. Por lo tanto, el voltaje de salida Vout es igual al voltaje de entrada más la relación RF entre R1 por Vin. Hasta aquí yo puedo decir que ya terminé. Y claro, ya terminé. Pero podemos dejarlo de una forma más elegante. Factorizo Vin y yo voy a tener la relación 1
más la relación RF entre R1, todo esto que multiplica a Bin. Por lo tanto, pues esta va a ser mi conclusión de mi relación salida respecto a la entrada. Bien, ahora, si esta es mi conclusión, voltaje igual a 1 más RF entre R1 por el voltaje de entrada, ¿sí? ¿Qué puedo observar aquí? Que mi ganancia va a ser 1 más RF entre R1, es decir, la relación resistencia de retroalimentación entre la resistencia R1. ¿Esto qué implica si nosotros somos observadores? Esto implica que la ganancia siempre va a ser mayor que 1 y siempre también va a ser positiva. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué siempre mayor que 1? ¿Por qué la relación RF entre R1? ¿Por qué? Porque si no, no sería configuración en primera no inversora. Siempre deben de existir resistencias. Y por muy pequeño el valor que sean estas resistencias, siempre voy a tener algo ahí. Algo más un 1. Por lo tanto, siempre la ganancia será mayor que 1. ¿Y eso qué implica también? Como lo mencionamos en las primeras sesiones, cuando yo tengo un amplificador cuya magnitud de ganancia es mayor que 1, el amplificador va a incrementar en amplitud la señal de entrada. Por lo tanto, la señal de tensión a la salida siempre se verá incrementada en amplitud. Bien, ahora tenemos el amplificador inversor y no inversor, los dos hermanitos. Por el lado izquierdo de nuestra pantalla tenemos la configuración del inversor y el lado derecho el amplificador en su configuración no inversora. Entonces, vamos a asignarlos con una serie de diagrama bloques. Para el primero, en el lado izquierdo, tenemos que esta configuración me va a permitir operar señales de entrada y las va a invertir, y además de invertirlas, las va a multiplicar por un factor de ganancia. ¿Ok? Entonces, yo lo asigno con este símbolo, un triángulo. Bien, más adelante ya veremos por qué esta simbología. Para el lado izquierdo de la pantalla, lado derecho de la pantalla, nosotros tenemos el amplificador no inversor. Entonces, también lo vamos a relacionar como si fuese una ganancia que va a multiplicar la señal de entrada por un factor que la va a incrementar en su amplitud. Bien, vámonos a un ejemplito. Este ejemplito lo vamos a llamar señal amplificada. Nos dicta un pequeñísimo problema. Diseñe un amplificador que incremente 3 veces en amplitud la señal de voltaje de entrada, que es igual a 3 seno de 2t, usando la configuración no inversora. Entonces la configuración no inversora la tenemos del lado izquierdo de nuestra pantalla. Ahora, cuando nosotros nos hablen en problemas de diseñar para el caso electrónico, un truco muy importante es siempre proponer una resistencia de cualquier valor y la otra simplemente despejarla. Comenzamos con la solución. Sabemos que el voltaje de salida para la configuración no inversora es igual a 1 más RF entre R1, todo eso que multiplica a Bin, al voltaje de entrada. ¿Ok? Entonces sustituyo Bin. Para mí Bin es 3 seno de 2t. Como les decía, entonces yo debo de encontrar las resistencias adecuadas. Para un diseño siempre debo proponer las resistencias adecuadas a mi diseño. Pueden ser de cualquier valor, pero deben de cumplir con la condición, para el caso particular, de incrementar 3 veces la amplitud de la señal que yo estoy hablando. Por lo tanto, voy a tomar la ganancia que me dice que es 1 más RF entre R1. ¿Sí? Esa ganancia va a ser mi factor multiplicante. ¿Sí? Entonces, ese factor debe de estar igualado ¿a qué? A 3, ¿cierto? Entonces, yo voy a proponer las resistencias para que se cumpla esta igualdad. Como recomendación, proponemos una con un valor 1. Puede ser 1 ohm, puede ser valor 1 kilo ohm.
10, 100 kilos. Pero si yo observo, si propongo R1 igual a 1, ¿sí? Ya solamente me faltaría proponer un 2. ¿Por qué? Porque 2 entre 1 es lo más sencillo. 2 entre 1 me da 2. Más el 1 ya tendría mi igualdad a 3. Pero para un diseño siempre debemos tomar en cuenta que las resistencias deben de ser comerciales. Entonces yo voy a proponer que mi resistencia de retroalimentación RF sea de 2 kΩ y la resistencia R1 igual a 1 kΩ. Ya sé, la resistencia RF no es comercial, pero la resistencia de 1 kΩ sí lo es. Entonces, para la resistencia de RF, yo puedo sustituir RF por un arreglo de resistencias en serie de 2 resistencias de 1 kΩ. Por lo tanto, 2 entre 1 me da 2. Kilo elimina kilo y ya tengo la relación de 3. Por lo tanto, si yo sustituyo ese 3 por mi señal de tensión de entrada, yo voy a tener que mi voltaje de salida va a ser 9 seno de 2t. Y se cumple ya la relación que me pide el problema. Entonces, en conclusión, para un diseño es necesario siempre proponer las resistencias adecuadamente. Propongo siempre una y la otra la puedo despejar para situaciones posteriores. RF entonces para el caso particular fue de 2 kΩ y para R1 de 1 kΩ. Bien. Ahora vámonos a un ejemplito, bueno, al ejemplito de simulación. Es el mismo. Nosotros ya tenemos la relación de la resistencia de retroalimentación de 2 kΩ y la resistencia de entrada de 1 kΩ en la configuración no inversora. Tengo dos osciloscopios XSC1 que está conectado al terminal de entrada y ese terminal de entrada pues está conectado también a un generador de funciones, el cual ya tiene la función que voy a utilizar, que sería 3 seno de 2t, 3 en amplitud de entrada y el argumento 2t que corresponderían a los 2 Hz. Luego, el osciloscopio XSC2 corresponde a la señal de salida. Por lo tanto, vamos a entrar a comparar. Entonces, el oscilograma en rojo es la señal de entrada, una amplitud de voltaje de 3 volts. Y la señal de salida es el oscilograma en azul. Podemos notar que la señal no se invierte, simplemente incrementa su amplitud. Bien, hasta aquí la sesión del día de hoy. Por ahora, los invito a pasar a mis diferentes plataformas de educación, TutorWeb, Patreon, Google Classroom, Khan Academy. Los invito también a suscribirse al canal de YouTube y darle like a este video. Compártalo y pues nos vemos en la siguiente sesión. A estudiar muy duro. Chao.